ya lo habíamos adelantado, ¿no? Estamos a 5 días de la llegada de su santidad el Papa Francisco, ¿no? Y sin lugar a dudas vamos a recibir al Papa tras 30 años, ¿no? El último Papa que nos visitó fue Juan Pablo II, Caro Wojtyla, ¿no? Y esta vez es Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Francisco, de nacionalidad argentina, para mayores señas, hincha de San Lorenzo de Almagro. Pero en realidad vamos a conocer quién es el Papa Francisco y cómo es que está en estos momentos generando toda una corriente, yo diría hasta ecuménica en el mundo. Y nuestro invitado a esta hora es, y le agradezco la generosidad que siempre tiene con nosotros, Manuel Bernales Alvarado, politólogo, analista en temas internacionales, consultor internacional, pero más amigo de esta casa. ¿Cómo te llamas? No, lo que gusta escucharte. ¿Cómo estás? Amigo, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, que tiene dos aspectos. Me obliga a responder y me obliga a reflexionar, a pensar. Creo que es una buena oportunidad para ambas cosas. Suscribo contigo que esta es una visita ecuménica. Así es. Visita un lugar, el Perú, muy especial desde antes de la conquista, muy especial durante la conquista. El virreinato sigue siendo un país importante y especial durante la República. No es que no quiera yo decir que el Perú es la quinta maravilla, no es eso, sino que los hechos históricos muestran que esto es así de especial. Y veamos algunos datos. Este sacerdote viene después de 30 años. El que vino anteriormente representaba, grosso modo, si bien dentro de la gran corriente tradicional de la Iglesia católica, apostólica, o sea, universal y romana, de la sede y del rito romano, porque hay otras católicas que no son del rito romano, si bien es cierto, estaba dentro de esa gran corriente, era un papa de su época. ¿Y cuál fue su época? La implosión de la Unión Soviética, claro, la caída del socialismo, el policentrismo, el dar paso de la Guerra Fría al policentrismo, y en lo teológico y pastoral, es decir, dentro del pastoral significa la enseñanza del pastor con respecto a los que lo siguen, eso significa pastoral, conservadora. Si bien es cierto, el Papa anterior ha tenido algunos pronunciamientos, encíclicas y enseñanzas completamente revolucionarias y muy importantes, estas no han quedado tanto en un primer plano como sus planteamientos bastante conservadores en lo político y en lo social y en parte en lo religioso. De tal manera que no es una exageración decir que aquel Papa representaba más la tradición que la innovación. Este Papa representa más la innovación que la tradición y se encuentra en la Iglesia Católica con una reacción fuerte, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista litúrgico y práctico. Hay una reacción fuerte contra su gobierno, por así decirlo, contra su perspectiva, en dos sentidos. Una reacción fuerte de aquellos que atacan a la Iglesia Católica y que tienen un pretexto extraordinario mediante el uso de la evidencia de los abusos sexuales, de los delitos y de los crímenes que se han cometido en muchas partes del mundo por sacerdotes católicos durante largo tiempo, muy largo tiempo, de manera sistemática. Y ese era temas que la Iglesia no abordaba, Manuel, ¿no? Es un tema que no abordaba, es un tema absolutamente difícil de abordar, porque toca alguna de las tradiciones más fuertes del mundo católico, apostólico, romano, pero también de las otras iglesias cristianas, también de las otras iglesias cristianas, menos de la iglesia anglicana, un poco menos de la luterana, pero de los otros ritos orientales de Asia y de África, son, digamos, mucho más tradicionalistas, más patriarcales que los del rito romano. Entonces, es un innovador que tiene un frente externo,
un frente externo activado por esos delitos y esas cosas que se han descubierto, se han señalado y que tienen que ser superadas, no pueden ser pasadas por agua tibia. Pero en segundo lugar enfrenta al crecimiento de otras iglesias. Otras iglesias están creciendo más rápidamente que la Iglesia Católica. Y en América Latina no solamente han crecido otras iglesias cristianas, iglesias evangélicas, que no tienen una centralización ni centralidad como la Iglesia Católica, que tiene un Estado, que es el Estado Vaticano, sino que además crece el descreimiento religioso. Avanza lo que se llama en el mundo católico la secularización, las ideas del siglo, las ideas naturalistas, otra concepción de las relaciones humanas y de la persona, y ahí se tocan temas muy importantes, en particular el tema del sexo y del género. Ahora, Manuel, tú has tocado dos temas muy puntuales, ¿no? Antes la Iglesia no tocaba porque formaba parte de una tradición. Hoy el Papa Francisco enfrenta una realidad ya muchas veces que no se puede detener. Hoy el avance de los medios de comunicación, el avance de redes sociales, la filtración de información obliga a tomar acciones. Pero además, tú acabas de mencionar algo muy sustancial, ¿no? El decrecimiento de la Iglesia Católica en América Latina. Entonces, ¿por eso crees tú que Mario Bergoglio, el Papa Francisco, Vaticano, toma la decisión de creer en el primer Papa latinoamericano? Sí, y no solamente eso, sino que varios cardenales, entre ellos, por ejemplo, otro cardenal bastante atacado en su país, que es el cardenal Óscar Andrés Rodríguez de Honduras, fue una persona clave, pronto se va a jubilar al cumplir 75 años para la elección de este Papa Francisco. Bien, pero que no podemos solamente ver los temas muy relacionados al Perú, como son el tema del sodalicio, que está ligado a una cosa, los abusos, las otras iglesias cristianas, el decrecimiento de la tradición católica, pero que se mantiene, ojo con esto que voy a decir, que luego quiero ampliarlo un poquito, que se mantiene muy fuerte en la práctica de la liturgia popular y tradicional, distinta de la práctica y la liturgia de quienes siguen la teología de la liberación. Bien distinta en los hechos. No estoy diciendo que hayan dos teologías, estoy diciendo que hay prácticas distintas. Siendo jesuita, ¿no? Dejemos de hablar un ratito eso. Estoy tratando de mirar lo que pasa en el país. Entonces, en el país, sigue siendo un país de santos, beatos, un país mariológico de María, del culto de María, el culto a los santos, el culto de toda la liturgia católica, apostólica y romana, las fiestas populares donde se mezcla el catolicismo con las fiestas pre-conquista, que se han fusionado, como se sabe muy bien esto por la antropología, pero eso es muy distinto de lo que es la práctica de la religión por la corriente que impulsa la teología de la liberación. Yo hago preguntas bien sencillas como para entrar en comparación, en verificación. Al menos yo digo, la gente que está en la perspectiva de la teología de la liberación habla mucho de los santos, de los beatos, de los apóstoles, de las fiestas populares o de María, Madre de Dios. No, eso es una evidencia. Entonces ahí hay que constatar el cambio de una pastoral tradicional y de una práctica tradicional a una práctica innovadora, a una práctica diferente, con acentos en su enseñanza filosófica y teológica un poco distintos. Ese es un hecho. Pero ¿qué más ha estado haciendo este Papa? No hay que olvidar que este Papa ha intervenido en la cuestión cubana, en una intervención geopolítica y estratégica muy importante junto a los Estados Unidos y a otras potencias en el mundo. ¿Qué más? ¿A qué otra cosa ha intervenido este Papa? ¿En qué otra cosa ha intervenido? En el asunto de Colombia. Y Colombia es un país que ha sido más tradicionalista católico que el Perú, mucho más tradicionalista. Le doy un ejemplo que mucha gente no sabe porque no lo ha vivido. Hacia los años 60, cuando aquí era el cardenal, un franciscano,
Juan Landázuri Ríquez, arequipeño, adicionalmente, una bella persona, que era un hombre que da paso a una influencia progresista propiamente de la teología de la liberación. Él crea condiciones en las cuales esa teología empieza a desarrollarse en el Perú y nadie se lo ha reconocido, pero esa es mi memoria, mi recuerdo, y podría demostrarlo perfectamente. Pero al mismo tiempo en Colombia todavía estaba el cardenal Concha, y el cardenal Concha era un hombre de la teología franquista, absolutamente de derecha, conservador, y que era un poder tan fuerte como el poder del gobierno. Entonces, este es un papado que hace presencia en distintos eventos importantes para la paz del mundo, para buscar un diálogo entre civilizaciones y entre regímenes políticos, para evitar los extremismos de uno y otro tipo, y es un papa cuyo primer acto es muy importante. Y yo lo voy a comparar, me van a perdonar el atrevimiento, lo digo en comparación, no por hacer adjetivación. El primer acto importante de este papa es cuando se presenta, está físicamente presente apoyando a unos refugiados que habían prácticamente perecido en el mar cuando iban a Italia, de África a Italia. ¿Quiénes son esos refugiados? Es la gente de África, de los países de África del Norte o del Asia, pero en este caso eran africanos. Y en relación a ese tipo de países, ¿qué dice un poder importante en el mundo? El presidente Trump dice que son una escoria, para no decir lo que el presidente Trump ha manifestado. Entonces miren ustedes estos distintos signos que hay entre un papa que sale de una tradición, que entra a un plan de innovación, que tiene unos gestos muy importantes, que enfrenta una situación, un ambiente externo a la Iglesia Católica no positivo sino negativo, que mueve su acción diplomática, política y pastoral religiosa para tratar de contribuir a la paz, al entendimiento, al diálogo, a la humanización del mundo, pero que tiene también problemas internos en las órdenes religiosas y en el propio Vaticano, ¿no? Muy fuertes. Cuestiones que no han sido muy debatidas en el Perú. Yo creo que más ha contribuido a que se sepan estas cosas la película El Padrino que la difusión de estudios serios sobre los problemas del Vaticano, ¿verdad? Es una película que además se repite a cada rato en la televisión, en varias. Lo extraño, según su explicación, señor Bernales, es que a raíz de este viaje que emprende el Sumo Pontífice a Sudamérica, habiendo tocado los problemas de Cuba, Colombia y habiendo ya visitado otros países de Sudamérica, no llega a su país, ¿no? Sabemos que Argentina ha pasado problemas muy serios y mucha gente, muchos fieles lo esperaba. ¿A qué se debe que haya en esta oportunidad dejado de lado su país en esta visita a Sudamérica? No lo sé, no ha habido ninguna... Yo no he leído, para decirlo de otra manera más sincera, yo no he leído ninguna explicación de por qué se ha seleccionado Chile y Perú. Seguramente hay alguna información, yo no la he visto. Lo que puedo intentar reflexionar es lo siguiente. Primero, Chile está en un proceso de cambio muy fuerte. Acuérdense las principales leyes que se han aprobado en Chile, los cambios que están ocurriendo allá, y en medio de todos sus cambios y sus contradicciones es el país con mayor estabilidad hasta hoy en América del Sur, porque pasa revista Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, son países con mucha convulsión, y los dos menos convulsos son Uruguay, Chile y las Guayanas, de las cuales nadie se ocupa, como que si no existieran, como que si no formaran parte de América del Sur. Entonces, la visita a Chile me parece muy importante y la prueba está dándose en este momento con algunas reacciones muy agresivas de pequeños grupos anticatólicos, pero no solamente anticatólicos, sino antirreligiosos, donde se pueden estar juntando viejas tradiciones estalinistas, ni siquiera marxistas-leninistas, sino estalinistas con otras fobias contemporáneas que no tienen nada que ver con la política. ¿Y por qué el Perú? No es casualidad. ¿Qué lugares va a visitar? Diré para empezar que no sé muy bien cuál es la explicación teológica fundamental de Trujillo. Trujillo es una ciudad representativa de la conquista, de la colonia, de la república también.
Trujillo es típicamente una ciudad hasta hoy criolla, fruto de la sociedad criolla que hace la independencia. Por supuesto que tiene su Vallejo, y Vallejo no es precisamente un criollo, era un cholo universal. Tiene también un sector muy importante indígena. La serranía, no se habla mucho de eso, pero Trujillo tiene esa visibilidad. Entonces ahí hay un mensaje, me parece importante, para un sector de la sociedad peruana que de suyo es pues importante. Pero Madre de Dios, ¿qué significa? Madre de Dios significa un mensaje muy contundente en favor del respeto de los derechos humanos. Recordemos que en Madre de Dios hay trata de personas, prostitución, trata de menores, trata de blancas, no solamente destrucción del ambiente. ¿Y qué es lo que ha dicho el Papa sobre eso? Nada menos que una encíclica revolucionaria muy importante. Laudato Si, ¿no? Es la Laudato Si. Entonces, eso de por sí es al mismo tiempo local, una protección al indígena, a la mujer, a los desvalidos, al pobre, al ambiente, a la naturaleza, pero es al mismo tiempo universal, porque esos son los principales problemas mundiales que hay en los países en desarrollo. Entonces, para mí, al mismo tiempo de ser una visita muy para los peruanos, es al mismo tiempo una visita muy universal, como decía Pepe en su introducción. Y ahora, otra de las cualidades o características de este Papa Francisco que se ha notado es este acercamiento que tiene hacia los jóvenes, ¿no? Es importantísimo, con el objetivo, según lo ha dicho el propio Papa, de crear una nueva humanidad sin odios y barreras. Y escuchamos en los mensajes que se presentan en diversos países, en los mensajes a los jóvenes, es el acercamiento a la familia y sobre todo al matrimonio, que incide constantemente el Papa. Sí, en eso hay una continuidad respecto al Papa anterior, ¿verdad? El Papa anterior también ha sido muy familiudo, por así decirlo, un hombre de la familia monogámica, de la familia católica, apostólica y romana, y de la familia indisoluble, varón y mujer, no de la llamada familia, entre comillas, o en un sentido muy lato, muy extenso, familia entre mujer y mujer o familia entre varón y varón. No se refiere a esa familia, que es una unión pues que tiene el respeto que se debe tener por la libertad humana, pero no se refiere a ese tipo de familia, se refiere a la familia de varón y mujer para vivir juntos y desarrollarse. Ahora, Manuel, personas. Un tema que desarrolla con mucha frecuencia el Papa Francisco es que se ubica en los temas de agenda a los países que va. América Latina, tú has enumerado una serie de hechos que forman parte de la agenda política, la agenda social. Y uno de los temas que tiene América Latina, y que no nos escapamos nosotros los peruanos, es el tema de la corrupción. Eso iba a mencionar. Sí, entonces, sigue. Y en esa línea, creo que también el Papa ha hecho serios enjuiciamientos, ¿no? Y partiendo de la perspectiva que uno de los grandes pecados, ese también es ese. O sea, no hay una lucha directa, transparente contra la corrupción en América Latina. Entonces, mi pregunta es muy puntual. ¿Crees tú que también este sea otro elemento que asoma en esta visita del Papa? Es otro elemento que asoma, afirmativo, me parece que sí, estoy convencido que sí, pero ahí tiene que dar el ejemplo. Y en ese sentido hay dos interpretaciones de lo que el Papa acaba de hacer en Roma antes de venir al Perú y a Chile, y es la intervención del sodalicio. ¿Qué es el sodalicio? Es un fenómeno de corrupción, porque la intervención ha sido ordenada a un cardenal, se ha encomendado a un cardenal colombiano, no recuerdo el apellido en ese momento, para que intervenga en las tres dimensiones del sodalicio: la religiosa, la organizacional y la financiera y comercial, o económica, perdón. Entonces, una intervención integral. Frente a esto, ¿qué hay? Alguna de la gente que ha sido perjudicada por el sodalicio y que están en todo su derecho a hacer la denuncia y expresar su punto de vista, que en ese sentido creo que todos compartimos, se han manifestado hace poco en Chile diciendo de que es un gesto de relaciones públicas, de public relations, como quien dice, para echarle agua fría a la hoguera que está hirviendo. La otra versión la da el rector de la Universidad, Antonio Ruiz de Montoya,
jesuita como el Papa, que dice que eso es un avance positivo de lo que el papado quiere hacer en esta materia, y que es una materia muy difícil, que entraña la revisión de estos temas de violación de derechos humanos, y que son delitos, no son faltas, son delitos que deben ser juzgados doblemente, internamente en el mundo eclesiástico con las leyes eclesiásticas, pero también por las leyes de cada país donde esos delitos se cometen. No puede servir el Vaticano, no puede pensarse en el Vaticano como una extraterritorialidad para los que cometen el delito en Estados Unidos, Chile, Perú o la Cochinchina o Vietnam, sino que tienen que ser juzgados por las leyes de cada país. Entonces hay esos dos puntos de vista. Esos dos puntos de vista, creo yo, van a mantenerse, me parece, porque el país está dividido en esto. Entonces, difícilmente la gente que piensa que el Papa protege a los pederastas o a los delincuentes o los que manejan mal las finanzas del Vaticano van a cambiar de opinión porque venga el Papa. Me parece muy simple eso. No me parece que sea un razonamiento que pueda comprobarse. Me parece que la división va a continuar. Algunos van a continuar criticando y otros van a decir se está mejorando, van a opinar favorablemente a esos cambios institucionales, a esas decisiones para limpiar el Vaticano, para ayornar el Vaticano en ese sentido. Ahora bien, ¿acaso en el Perú estamos todos de acuerdo en el tema de corrupción? Es bien claro, hay sectores que defienden a personas que son indudablemente corruptos. No quiero entrar en detalles ahorita porque no sería pertinente, no sería, momento, como, ciertamente, ¿no? Sería como mezclar las cosas, y no quiero hacer eso, no. Quiero contar, pero es un hecho y cada quien puede decir así, yo veo corruptos del lado izquierdo, yo veo corruptos del lado derecho, yo veo corruptos arriba, yo veo corruptos abajo, pero es un hecho que hay un fenómeno de corrupción galopante en el país muy, muy grave. ¿Eso va a cambiar porque venga el Papa? No va a cambiar, va a continuar. Y nosotros vemos que las cosas siguen marchando. Entonces, la presencia del Papa tiene que ser tiene que dar una seña de la lucha desde el punto de vista de la moral católica y de la fe católica contra esos fenómenos antihumanos que afectan a la dignidad humana, que afectan a los derechos de las personas, que afectan a los individuos, a las familias y a las sociedades. Eso va a ser muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que abona en favor de este mensaje del Papa? De la circunstancia, que ciertamente el Perú ha recibido al anterior Papa y ha recibido a este Papa con gran cariño. Las fuerzas del tradicionalismo católico no han entrado en pelea ni con las fuerzas anticatólicas ni con las fuerzas de lo que es la teología de la liberación o los sectores de innovación litúrgica o teológica en el mundo católico, sino que se han juntado. Yo espero que se revalorice algunas cosas. Te doy unos datos. Este sacerdote es jesuita. Los jesuitas en América del Sur, en el Perú, hicieron una innovación gigantesca en el siglo XVI-XVII, que son las misiones jesuíticas que empiezan en Juli, en Puno. ¿Y quién hizo esas innovaciones? Antonio Ruiz de Montoya, que le da el nombre a la Universidad Peruana. ¿Y a dónde fueron a parar esos modelos de gestión, de evangelización, de economía, de administración de los conversos, que tienen sus aspectos negativos, por si acaso, porque eso no era toda pura santidad? Ahí también había mucho, como dicen en Centroamérica, mucho pisto, mucho dinero que servía para el enriquecimiento de la orden de los jesuitas. Fue a parar en el Paraguay, en Brasil, en lo que hoy es Paraguay, Brasil, Argentina y parte del Uruguay con las misiones jesuíticas. Bueno, esas fueron fórmulas de evangelización en una época, en la primera globalización que tuvo el mundo, que es la globalización del Imperio Español, ¿correcto? Que era un imperio que, como decía Felipe II y desde ya Carlos V, donde no se ponía el sol, porque en un lado estaba el sol y en otro lado estaba naciendo el sol también. No se ponía el sol en todo el universo del Imperio Español. Pero hoy día
ya no es el encerrar a unos indígenas, sino es usar el confesionario, la misa, la prédica, las ONGs, la educación, la radio, la televisión como medios para hacer una evangelización abierta, sin las estacas y sin los encuadramientos, las fortificaciones que tenían las misiones jesuitas de antaño. Entonces, esas son cosas que hay que reflexionar, porque yo creo que la presencia de este Papa, primero, no va a ser un milagro de resolver los problemas del Perú. Lo que debemos esperar es un testimonio, no solo una palabra, sino un testimonio que dé fortaleza para que haya un mejor diálogo. Segundo, para priorizar mejor las cosas, no perder el tiempo en cosas secundarias, sino ir a lo más importante. Tercero, para ser más perseverantes, ¿no? Como dice el mismo rito católico, ¿no? Confesión de boca, satisfacción de obra, quiere decir la perseverancia, dicho ya no en términos tradicionales. Y aprender del prójimo, aprender del otro, aprender del indígena, aprender de la mujer pobre, aprender del innovador rico, aprender mutuamente. Creo que eso es un reto muy importante, y yo no esperaría que el Papa tuviese unos pronunciamientos en el sentido político, práctico, inmediato, salvo que el Papa tuviera elementos de juicio como para decir con mucha fuerza, aquí hay que decir algo muy concreto. Eso no lo sabemos, no formo parte del Servicio de Inteligencia del Vaticano, que son los que ayudan en esto. Bien, Manolo, en realidad ha sido sumamente grato, muy ilustrativo de tenerte esta mañana. En los próximos días llega Su Santidad el Papa Francisco, y te comprometo de antemano para que nos acompañes, ¿no? Porque va a estar en varios puntos del país, en Trujillo, en Puerto Maldonado, sobre todo donde con seguridad va a abordar el tema de la encíclica, ¿no?, sobre medio ambiente, Laudato Si, alabado sea, ¿no? Entonces, así es, la encíclica, los temas de sexo, de familia, de violaciones de los derechos humanos, y probablemente una cosa que no se ha dicho suficientemente es el diálogo, pero no el diálogo politiquero, sino el diálogo en base a principios, el diálogo en base a principios y a metas, no solamente a arreglos, sino a metas. Esos creo que son algunos elementos como para poder ver de una manera más tranquila y respetuosa con los oyentes del programa, más objetiva, y también con la propia Iglesia Católica y con el Papa, y con los que no son católicos también, con más respeto por las cosas que ocurren en el país. Bien, estuvo con nosotros Manuel Bernales Alvarado, politólogo, analista en temas políticos, ¿no?, consultor internacional, conoce muy de cerca el panorama internacional, y nos ha dado en realidad una visión ilustrativa, ¿no? Y ya lo estoy comprometiendo de antemano para que en los días que Su Santidad se encuentre en Lima nos pueda acompañar acá en los estudios para interpretar en el momento justamente la palabra, el mensaje del Papa Francisco. Muchas gracias, Manolo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, y nos estaremos viendo en esos días. Bien, de esta manera estamos poniendo ya punto final.